Hola gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal MJ Helping. En el día de hoy os quiero mostrar una serie de productos, ¿vale? Que utilizo generalmente de la cocina asiática. Son varios productos que podéis encontrar aquí en España. Muchos de ellos son súper saludables, sobre todo en este tiempo que están lo de las noticias, de que se compran muchas cosas por lo del yodo y todo eso. No hace falta comprar nada si muchos de los productos ya lo tienen y son saludables, ¿vale? Vamos a empezar con esto, ¿vale? Esto es una sopa, un ramen de kimchi. Es súper fácil de hacer. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos agua hervida. Hay de muchísimos sabores. En este caso yo me lo he comprado de kimchi porque nos gusta mucho el kimchi. Tenéis la receta también del kimchi ahí en nuestro canal. Otra de las cosas también que lleva muchísimo lo del yodo, que es el ajo, el nabo, la zanahoria y el ají, que es lo que lleva el kimchi, ¿vale? Le ponemos agua, le ponemos el sazonador, los fideitos y yo le agrego, ¿vale? Algas y un huevito y ya tenéis una cena súper fácil, ¿vale? Y muy rica. La salsa de soja, esta es ligera, ¿vale? Porque es un poquito más cara, pero es más suave. Salsa de soja es un sazonador para muchísimos platos, ¿vale? Contiene menos sal y le da un toque, podría decirse hasta dulce. Es muy común esta salsa, ¿vale? A ver, en esta primera parte terminamos con un dulce. Esto es boniato seco. Pues nos encanta, está bastante bien. Solemos comprar uno también morado, pero en este caso es el amarillo, este naranja, y está buenísimo. Se lo come tal cual, ¿vale? Es boniato seco y ya sabéis que el boniato tiene una gran cantidad, una gran variedad de vitaminas, de minerales, de fibra antioxidante y es una fuente de energía, así que está súper bien, ¿vale? Otro producto asiático que podemos encontrar en España. Vale, seguimos. Aquí tenemos el gochugaru. Yo no sé si lo pronunciaré bien, pero bueno, es un ají picante, es un chili, ¿vale? Molido y es muy utilizado en Corea, en Japón. Yo lo utilizo, como habéis visto, si habéis visto mis vídeos de kimchi, lo utilizo para hacer el kimchi. Pero si necesito para algún picante, si no tengo o pimentón picante o cayena, pues podéis utilizar pues el gochugaru, ¿vale? En el kimchi, pues lo que os estaba comentando, ahora con esto de que mucha gente busca lo del yodo y todo eso, pues el kimchi lo contiene. ¿Por qué? Porque contiene yodo el ajo, contiene yodo el nabo, contiene yodo la zanahoria y el ají, ¿vale? Así que es otro producto de los que antes era muy difícil encontrar, pero ahora lo podéis fácilmente encontrar en muchas tiendas asiáticas. Los fideos de patata, ¿vale? Los están llamados también fideos celofán. Súper fácil también de cocinar. Yo con esto hago el famoso japchae. No sé si lo pronuncio bien, pero quiere decir mezcla de verduras. Pues hacéis hervir la pasta, ya lo haré y os lo colgaré para que lo hagáis, porque es muy fácil. Y en esta tanda terminamos con la famosa alga nori. La nori es el término japonés para decir que es una fuente comestible, ¿vale? Y el alga nori, bueno, esto es lo más conocido aquí también y en todo sitio porque es el alga que se utiliza siempre para hacer el sushi o el maki sushi, lo que sea, los rollitos estos que hacemos. Se puede hacer también comidas normales como unos ravioles, por ejemplo. Se puede cambiar la masa por esta alga y están buenísimas y no son caras tampoco, ¿vale? Ya no es tan cara como antes y es una gran fuente de yodo, ¿vale? La harina de arroz glutinoso. Hay dos clases, viene la harina de arroz normal y la harina de arroz glutinoso. ¿Qué es lo que cambia eso? Pues que el glutinoso es más espesante. También lo utilizo para espesar la salsa que le pongo al kimchi.
Se obtiene a partir de arroz glutinoso de este grano corto, ¿vale? Como digo, es un espesante. Los famosos mochis, los dulces estos japoneses, pues se hacen con esta harina. El aceite de sésamo, pues como su nombre indica, pues viene de sésamo, es el extracto de esta semilla tostada, ¿vale? Tiene un aroma distinto a todos los demás, es muy fuerte el aroma, pero es súper rico. Unas galletas, y no podían ser de otro que de Shin-chan, están muy ricas. Estas también podéis encontrar una variedad infinita de dulces y de bebidas japonesas, coreanas y todo eso, ¿vale? Es muy fácil de encontrarlas y la verdad que para los niños están muy bien. Vamos ahora con la salsa de ostras, ¿vale? Ya su nombre lo indica, está elaborada a partir de ostras, pero no os lo perdáis, de ostras frescas. Dice que esta marca, ¿vale? No pasa ni 24 horas desde que la sacan del agua a las ostras hasta que se convierte en esta exquisita salsa. Es un toque dulce, aromático. Si te gusta mucho el marisco, seguro que te va a gustar esto, ¿vale? La podemos usar con verduras hervidas, la famosa ternera con salsa de ostras, por ejemplo, o para mojar las brochetas estas de marisco o de pollo, y también contiene yodo. Esto no hay mucho que decir, es el arroz especial para sushi, ¿vale? Y la verdad que está muy bien. No es muy caro, esto es muy fácil de encontrarlo, pero esta marca la verdad que está una de las mejores. Y terminamos esta tanda con el gochujang, ¿vale? La salsa esta coreana es un condimento fermentado, picante cuando no, ¿vale? Ya sabéis que ellos utilizan muchísimo el picante. Mira, aquí está el dibujito, nos lo puede confirmar, de chili picante rojo. Pues esto para las comidas, para las salsas y todos esos platos, pues nos viene muy bien. Ya haremos alguna receta y abriré para que os lo muestre. El vinagre de arroz, que es lo que ponemos cuando hacemos el arroz para el sushi, ¿vale? Pues este es muy fácil de encontrar en muchos supermercados. Aquí tengo algo que no sé si lo habréis visto. Es como una ensalada y lleva bambú, lleva picante también, ¿vale? Y lleva mostaza. La verdad que está muy rico, a mí me encanta y se come tal cual, es como una ensaladita, ¿vale? La tenéis que tener refrigerada y está muy rica. El mirin, pues también habréis oído mucho hablar sobre el mirin o vino de arroz, como le dicen, sake, ¿vale? Es un vino pero con muy poco contenido de alcohol, ¿vale? Se utiliza mucho en la cocina para lo que es el pescado a la brasa, la salsa esta teriyaki o las brochetas de pollo estas japonesas, las yakitori. Aquí tenemos, este sí que es difícil de pronunciar, el katsuobushi. ¿Qué es el katsuobushi? Pues son hojuelas de atún seco, está fermentado, ahumado. En la cocina japonesa se utiliza mucho, ¿vale? Para hacer el famoso caldo dashi y los más famosos todavía, takoyaki. También os haré los takoyakis que vienen en el libro que me regaló Johnny, ¿vale? Que os debo también una receta de esas. Y se le pone esto. La verdad que mola mucho porque es como que tiene vida. Lo ponéis encima de la comida y se empieza a mover, ¿vale? Y en muchas otras recetas de ternera, el okonomiyaki, que es la receta esta de ternera, también se le pone, ¿vale? Este sí es un poco caro, ¿vale? Pero bueno, a no ser que hagáis el caldo dashi para hacer los takoyaki, os viene muy bien. Vale, mira, dos productos más que tengo son estas galletas de arroz, las obleas estas, ¿vale? Es como un papel. Mira que os saco una, ¿vale? Es como un papel. De esto se hacen los rollos de primavera o los rollos vietnamitas, ¿vale? Se hace con esto, es muy fácil también de utilizar. La pasáis así por agua caliente y ya se ablanda completamente y la podéis rellenar con verduras o con marisco, con lo que queráis, ¿vale? Es muy fácil de utilizar y sobre todo que vienen muchísimas.
Y estos son unas crackers, ¿vale? Son unas galletas con sabor a marisco, a gambas, y muy fácil también de utilizar. Las freís en el aceite y así como las soltáis, se inflan y la verdad que están muy buenas. Mirad, y aquí tenemos la salsa esta para takoyaki. Nada, pues esta solamente pues a nuestros takoyakis los bañamos con esta salsa y está súper rica, de verdad. El jengibre encurtido, en este caso he comprado del rosa, ¿vale? Pero os viene también el encurtido normal para sushi, ¿vale? Esto sí, muy poquito porque es muy fuerte, ¿vale? Pero viene muchísimo. Y también para el kimchi, lo que utilizo, la salsa de pescado, ¿vale? Está hecha a partir de anchoas, tiene azúcar, sal, y ya sabéis, si tiene pescado, tiene yodo. Con la pasta de wonton, ¿vale? Esta sí la tengo refrigerada, también como la ensaladita. Y ya sabéis, tengo una receta también en nuestro canal, donde hago los famosos estos wonton. Lo podéis rellenar con lo que queráis. La verdad que esta masa mola un montón porque la tenéis refrigerada, la sacáis unos minutos y podéis armar y os sale una cantidad de bocaditos riquísimos, de verdura, de carne, de marisco, de lo que queráis, ¿vale? Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os animéis a probar estos nuevos sabores. Como yo os dije, soy cocinilla y me encanta probar nuevos sabores, ¿vale? Y ahora con esto, como digo, que contiene yodo, pues poneros a comer cosas naturales, cosas que ya lo contienen directamente y tantas verduras que lo contienen, ¿vale? Acordaros, un buen like por favor, suscribiros al canal, aquí abajo, no cuesta nada, un segundo te va a llevar y apoyarás a este canal que también te quiere ayudar y compartir contigo todas estas cositas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.